Cristo no es un nombre, habíamos examinado ya que Cristo es el título de Jesús como Dios hecho hombre, como el cumplimiento de todas las profecías de Jesús del Antiguo Testamento. Y Jesús es un nombre terrenal, aun cuando es el nombre, sobre todo nombre, es el nombre, el único nombre por medio del cual podemos nosotros llegar a ser salvos. Entonces, es muy relevante lo que nos dice la Escritura cuando nos habla acerca de aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces tenemos que aprender del cielo para ponerlo en práctica en la tierra. Y pues eso es precisamente lo que estamos haciendo, porque en el cielo vamos a vivir toda una eternidad. En esta tierra, pues la misma Escritura dice que la vida del hombre son 70 años y en los más fuertes son 80, y con todo eso son dolor y amargura, como Job dijo, ¿no? Que nacimos para la aflicción, lo dijo muy acertadamente. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y porque este mundo, esta vida, de por sí, por definición, no es fácil. La vida no fue fácil para Jesús, no fue fácil para el apóstol Pablo, no fue fácil para ninguno. No es fácil ni para los cristianos, ni para los no cristianos. Jesús contó esa parábola de los dos hombres que edificaron su casa. Los dos trabajaron igual, los dos hicieron el mismo esfuerzo, los dos se esforzaron de una manera pues similar, gastaron lo mismo. Para los dos fue difícil. Es difícil ser santo, es difícil vivir de acuerdo a Jesucristo, sí lo es, pero también es difícil la vida sin Cristo, es difícil una vida separada de Dios. La diferencia entre la dificultad y la aflicción con Cristo es que cuando estamos en Cristo ya no lo sufrimos solos, ya no lo enfrentamos solos. Ahora tenemos una roca, tenemos a Cristo en nosotros que nos fortalece y que nos da el poder para triunfar y para salir victoriosos. Entonces, estamos viendo esta serie, aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Ya vimos la primera parte. De hecho, este pasaje que se encuentra en Mateo 8, del 14 al 17, en Marcos 1, del 29 al 39, en Lucas 4, del 38 al 44, son tres historias, de hecho, tres historias. Está la historia de cómo Jesús sana a la suegra de Simón Pedro. Después está la historia de cómo sana a muchos endemoniados y a muchos enfermos de la ciudad de Capernaum. No los sana a todos. Y está la historia de cómo era un día en la vida del Señor Jesucristo, desde que empezaba la cuarta vigilia, cerca de la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, él se levantaba a orar y su vida giraba en torno a la misión a la cual había sido enviado, de predicar el evangelio del reino. ¿Qué aprendemos a Cristo aquí? Hemos visto ya 3 de las 6 cosas y vimos las 3 cosas que son resultado de lo que practicaba Cristo. Las últimas 3 cosas
que pues vamos a ver son lo que se requiere para poder nosotros disfrutar de esas tres cosas. Lo primero que aprendemos acá es que las casas son lugares de sanidad y liberación. Durante siglos ha sido difícil sacar de la mentalidad de los seres humanos el hecho de que la bendición de Dios puede estar en cualquier lugar donde el ser humano esté. En tiempos de Jesús se creía firmemente que únicamente podíamos recibir bendición si estábamos en Jerusalén y algunos en Samaria, en el monte, ¿verdad? En el pozo de Jacob. Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no iba a ser necesario un lugar, eso está arraigado en la naturaleza humana, está allí metido hasta los huesos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración que se llama, y se aparecieron junto a él Moisés y Elías que hablaban con él? ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Pues Pedro, en su carnalidad, en su naturaleza pecaminosa, tuvo una idea que es la misma idea que pues tuvieron aquí en México y que tuvieron en varias partes de México y en Francia y en muchos lugares. El hacer un nicho, ¿no? Le dijo: ¿por qué no hacemos aquí 3 enramadas o 3 nichos, ¿no? O sea, 3 casitas o 3 lugares en donde se pueda inscribir: aquí estuvo Moisés, aquí estuvo Elías, aquí estuvo Jesús. Y entonces de todo el mundo pueden venir a visitar estos nichos. De todo el mundo puedes venir a adorar y a traer ofrendas a Elías, a Moisés, pero dice la escritura que él no sabía lo que estaba diciendo. O sea, él lo que pretendía era establecer 3 pequeños santuarios para que fuesen visitados por gentes de todo el mundo, y eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho a través de la historia. Han edificado santuarios, aquí se apareció la Virgen de tal, aquí se apareció el Cristo tal, aquí pasó esto, aquí pasó el otro, y la gente tiene arraigado en sus huesos eso, que para ser bendecidos, para recibir sanidad y liberación, que son las bendiciones más grandes que pueden haber, porque ¿de qué te sirve tener dinero, tener bienes materiales, tener fama y poder si estás enfermo? No puedes disfrutar de las cosas más elementales. Entonces, claramente aquí estamos viendo que las bendiciones más grandes que nosotros podemos pues tener es precisamente esto: la sanidad y la liberación, vivir libres, vivir sanos. Y no necesariamente tenemos que ir a un lugar. Entonces eso está arraigado en el corazón de los seres, de los seres humanos, y cuesta desarraigarlo, pero cuando leemos y profundizamos en los evangelios, descubrimos que la mayoría de sus milagros Jesús los hizo en las casas. Sí hace milagros en las sinagogas, sí hace milagros en los templos, en los auditorios, sí hace milagros, pero hace 100 veces más en las casas que en los templos. Entonces es una cuestión de lógica, ¿no? Si en un templo voy a recibir 1% de bendición
y para recibir 100 tengo que ir 100 veces y en mi casa puedo recibir el 100% de un solo golpe, pues digo, es nada más cuestión de matemáticas sencillas, voy a escoger mi casa. Pero eso está muy arraigado y yo de pronto por algún tiempo en algún pues momento de la vida llegué a creer que era algo que sí estaba claro para todos, ¿no? O sea, que sí era algo que todos tenían claro o es algo que si simplemente lees los evangelios del Señor Jesucristo, te das cuenta que es algo bastante claro, pero no todos lo tienen claro y hasta el día de hoy todavía hay muchos que creen que para ser bendecidos por Dios tienen que ir a un lugar o ir con un líder o ir con cierta persona o a cierto lugar o hacer cierto ritual. Aquí estamos viendo a Jesús que no hizo ningún ritual, lo único que hizo fue ponía las manos sobre cada uno de ellos, puso la mano sobre la suegra de Pedro, reprendió la fiebre y le ordenó que se fuera. Entonces, necesitamos desarraigar eso. A mí me tomó prácticamente 22 años entender eso. Y pues quiero pues contarles a qué grado está arraigado eso. Hoy en la mañana estaban pues presentes allí, estaban Horacio Molinar, que era el cocinero allí en la iglesia Jesucristo Vive en el Sur. No sé si se llama Benito Romero, tú estabas en ese tiempo, cuando Marco Tulio era uno de los pastores y Roboam era otro de los pastores, Juan Carlos empezaba a ser uno de los líderes. Y estábamos allí, pues yo iba todos los días, viernes, todo el día, y nos congregábamos en un jardín todo sucio, porque era el basurero de los dormitorios del 1 al 3, ahí ponían todos los tambos en un lado. Entonces, por un lado estaban todos los botes de pues basura, y en otro lado estaba una pequeña carpa, y ahí se había erigido pues lo que era el lugar donde hacíamos las reuniones de la iglesia Jesucristo Vive. Y estábamos ahí y de pronto llegaron 5 hombres bien trajeados, bien perfumados, así bien elegantes, y se presentaron, preguntaron por el pastor, se dirigieron a mí, pensando que yo de paso le dije, no, yo aquí soy uno más que sirve, y ya pues fui por Miguel, por Roboam, por Marco Tulio, que eran pues los pastores en ese tiempo, y dijeron, hermanos, queremos pues proponerles un proyecto que tenemos muy ambicioso y que implica ayudarles cuando salgan de la cárcel, ayudar a sus familias, algo de verdad en papel hermoso, ¿no? Ahora sí que era algo ambicioso, muy noble, ahora sí que pues muy noble, pues querer ayudar a alguien que está preso es una de las cosas más nobles que se pueden hacer, porque Jesús dijo, lo que hiciste por uno de estos más pequeños, me lo has hecho a mí. Y ya, pues ya después de que nos, pues nos compartieron sus planes y todo, Marco Tulio, que era el que llevaba el boletín de oración interno, ellos tenían un cuaderno donde iban anotando todas las peticiones y luego las iban pasando a a unos pizarrones. Y allí estaban en los pizarrones las peticiones, pues Benito se debe acordar perfectamente bien, ¿no? Y hacían oración todos los días y oraban allí por cada petición todos los días. Entonces Tulio le preguntó a los 5 pues pastores estos que estaban allí, que si tenían alguna petición de oración específica, si pues que pues queríamos orar por ellos y que allí oraban todos los días.
Entonces uno de ellos dijo, no, pues yo soy pastor de la iglesia bautista, quién sabe qué, y yo sí quiero que oren por mi esposa, que le detectaron un quiste y estamos preocupados, y ok, ya anotó el nombre de su esposa. El otro dijo, no, pues yo soy pastor pentecostal de la iglesia tal, de tal parte, y yo quiero que oren por uno de mis hijos porque va a entrar a la universidad, que Dios nos provea, y anotó. Y los otros tres, habló uno por los tres, dijo, bueno, nosotros no somos el pastor, yo soy anciano gobernante y ellos son dos diáconos de la iglesia tal, de tal, de tal, creo que eran de denominación presbiteriana o algo así, ¿no? O sea, se estaban uniendo varias denominacionnes en la calle para hacer un ministerio, una ayuda efectiva para los presos, ¿no? Y Dios les había pues mostrado que tenían que empezar en el reclusorio sur. Entonces, por eso es que habían ido. Perdón. Entonces, el anciano gobernante expresó esto, ¿no? Pues yo quiero que oren para que Dios toque el corazón de nuestro pastor, el pastor principal de la iglesia donde estamos, porque nos han robado ya 3 veces han saqueado el templo, han saqueado el teclado, la batería, las bocinas, el púlpito. Esta última vez hasta las bancas se llevaron, o sea, dejaron el templo hasta las flores, o sea, todo se llevaron, hasta los adornos, pues todo, o sea, dejaron eso así sin nada de nada, ¿no? Entonces el pastor pues ya estaba cansado, antes tenían pues velador ahí, pero el velador servía para 2 cosas, para nada y para nada. Entonces decidió poner una cadena bien grande y un candado de triple seguridad y ya, no darle la llave absolutamente a nadie. Entonces la petición de oración era que Dios tocara el corazón del pastor que vivía a 1 cuadra de la iglesia, porque ellos acostumbraban orar allí desde las 5 de la mañana y era el velador quien les abría. Y el anciano tenía llave, pero le quitó la llave a todos porque ya desconfiaba de todos, ¿no? Y el pastor llegaba todos los días a las 8 y ellos querían orar ahí desde las 5. Entonces el pastor les había dicho no les voy a dar llave ni nada. Entonces la petición específica era que Dios toque el corazón del pastor para que venga a orar desde las 5 o me preste la llave a mí y yo me hago responsable de que se la regreso antes de las 8, porque queremos orar y hasta el día de hoy ya llevamos 3 meses orando afuera, allí en las graditas de la entrada, en la calle estamos orando y pues es muy incómodo porque luego pues llueve o luego hay mucho viento y se pueden enfermar algunos hermanos. Miren, yo no sé cómo estén tus ojos ahorita, pero yo estaba así con los ojos como de, ¿what? Si tú no tienes cara de what ahorita, porque yo vi la cara de what en Miguel, en Tulio, en Juan Carlos, en Roboam, yo les vi la cara de, ¿qué está diciendo? O sea, como de esas cosas que oyes y te quieres limpiar los oídos, porque no puedes creer lo que te están diciendo. Y le dijo Tulio, oiga hermano, pero ¿por qué no oran en sus casas? Y uno de los diáconos que estaba al lado dijo, no hermano, ¿cómo se le ocurre orar en la casa? No, si las casas es donde uno vive, ahí son lugares inmundos, uno tiene que orar es en la casa de Dios, uno tiene que orar es en el santuario para que Dios lo oiga a uno. Y ya ven cómo es Juan y Roboam sin pelos en la lengua. Y dijeron, oiga, pero es que la Biblia dice. Y los otros 2 pastores se pusieron a defender a estos 3. No, hermano, ¿cómo crees? Y la palabra de Dios es muy sagrada. Uno no puede orar donde sea, donde los impíos están. No, uno tiene que orar en el santuario, en el oratorio, en el lugar de
designado para orar, porque si no, nuestras oraciones no son escuchadas. Y empezó una discusión allí y yo, la verdad, yo no podía creer qué tan aferrados estaban estos 5 a que el único lugar donde puedes orar es en el templo. Ya medio puse la paz allí, les dije, miren, está bien, vamos a orar, pero cuando se fueron, comentábamos, no es posible. Pero estando en eso, pues, Miguel les dijo, pues nosotros oramos aquí. ¿Y saben qué es lo que ellos dijeron? Es que parte del apoyo que les queremos dar es que queremos juntarles un dinero para que construyan su santuario. Hermano, ¿cómo van a estar orando aquí junto a esa basura? Este es un lugar inmundo. Aquí no se puede orar. Obviamente, con eso lo estaban diciendo todos. No reconocían ni que Miguel, ni que Roboam, ni que Tulio, ni que Juan Carlos fueran pastores, porque nunca les dijeron pastor, siempre les decían hermano, hermano. Yo sí les decía a propósito, pastor, ¿no? Y obviamente, quienes tienen esa mentalidad nunca van a reconocer un liderazgo de alguien que se reúne en una celda de una cárcel, o en una palapa, o en un patio, o en los baños, o en un jardín que es un basurero por un lado y es iglesia por otro lado. Pero ¿saben qué? Jesús sí lo reconoce, y esas son las buenas noticias, que en la casa tenemos que hacer iglesia en casa. La acción práctica es hacer iglesia en casa. ¿Por qué les conté esta anécdota que a mí hasta el día de hoy me tiene pasmado? Una vez se lo conté a unos pastores en Colombia y me los eché encima porque, hermano, no, ellos tenían razón. ¿Cómo van a orar en sus casas? En tu casa no puedes gritar ni clamar a Dios como si Dios estuviera sordo, pues, ¿no? Yo nomás me quedé callado y dije, ¿para qué abrí la boca, no? ¿Para qué abrí mi boquita? Pero bendito sea Dios por Jesús, que Jesús nos muestra que hay hay más bendición en la casa que en el templo. Y al hacer iglesia en casa no significa que voy a poner un púlpito y bancas y pandero y todo, no. Hacer iglesia en casa significa que voy a buscar a Dios en mi casa, que voy a orar en mi casa. El simple hecho de que tú ores a diario en el baño, en la sala, en la azotea, en tu recámara, en el patiecito, tú ya convertiste esa casa en un santuario, en una iglesia, porque allí se está invocando el nombre de Dios. La iglesia es un lugar donde se invoca el nombre de Dios, donde se enseña la palabra de Dios. Y si tú la estudias allí tienes una iglesia en casa, no importa que lo hagas tú solo. Esto ya lo explicamos, nada más estoy haciendo un resumen breve. ¿Qué implica? Implica conformar nuestra mentalidad con lo que enseñó y practicó Jesús y sus discípulos, y no conforme a las tradiciones religiosas o métodos humanos. O sea, nos han enseñado que Dios está en su casa. Por eso es que hay que ir a la casa de Dios, y pues es lógico, ¿no? Si yo quiero visitar a Joel y no tengo internet, ni celular, ni teléfono, ni nada, pues yo quiero hablar con él, pues voy a su casa, porque es donde se encuentra, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Dios. En estos tiempos, pues no había internet, ni celulares, ni nada. Querías hablar con Dios, pues tenías que ir a su casa. Y hoy en día todo mundo tiene esa mentalidad. Hay que ir a la casa de Dios para hablar con Dios. Pero, oh sorpresa, viene Jesús y lo cambia todo. Antes, Dios habitaba en un arca, en el arca del pacto, y solamente una persona, un sumo sacerdote, podría entrar al lugar santísimo una vez al año, y si entraba con un pecado se moría. Pero cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga, porque todos ya tenemos acceso a la presencia de Dios, a la sanidad, a la liberación, a las bendiciones de Dios completitas. Entonces, las casas,
las celdas en la cárcel, los patios en la cárcel, los jardines, las gradas en la cárcel, son lugares donde la iglesia se puede establecer. Y antes de continuar con lo que sigue, expliqué esto en parte porque vamos a hacer algo especial el día de hoy. ¿Estás por ahí, Jesús Villasana? ¿Por dónde estás? Por ahí está, bueno, tú eres Cándido, ¿verdad? ¿Jesús Villasana está por ahí? No, pues ya es que está en la parte de abajo. En la parte de abajo, En la zona de abajo. en la zona de abajo. Bueno, parece que no han llamado aún. Aquí está Carlos. ¿Quién más está por ahí? ¿Berna? Va para allá. ¿Mande? Va para allá. Ah, ok, va para allá, ok. Entonces, entonces en cuanto se conecten nuestros hermanos de la Penny, pues vamos a levantar a dos diáconos y a un anciano en la iglesia del módulo del dormitorio 8, en la zona 1 y 2. Entonces, eso lo vamos a hacer desde aquí. Bueno, yo no lo voy a hacer, va a ser el pastor, pues Jesús Villasana. Yo nada más voy junto con todos nosotros vamos a ser testigos de eso, porque las casas, las cárceles, los hospitales, los parques, las cuevas, incluso los cementerios, también son lugares donde se puede establecer la iglesia. Segunda cosa que aprendimos a Cristo es que Él sana todo tipo de enfermedad y dolencia, no sana las enfermedades graves. A veces pensamos que nada más hay que orar cuando una enfermedad grave hay. No, Él sana todo tipo de enfermedad y dolencia. Algo que tenemos que aprender es que toda enfermedad primero fue una dolencia y se fueron manifestando dolencias. El error gravísimo que cometemos todos es que cuando sentimos dolor, inmediatamente vamos por un analgésico, vamos por una pastilla contra el dolor, y eso es gravísimo. Yo tuve la dicha de tener a mi suegro, médico por más de 60 años, en casa. Y cada vez que le dolía a mí o a mis hijos algo, antes de darles analgésico, los examinaba. Les tomaba la presión, los veía con su lupa, les ponía el estetoscopio, o sea, los examinaba a fondo para saber qué es lo que había producido ese dolor, porque el dolor en sí es una alerta del cuerpo de que hay algo mal adentro. Y ya que determinaba si era una infección, era una bacteria o era un virus, me decía, ve y cómprate esto. Y dentro de lo que compraba había algún remedio para el dolor. Pero ¿qué es lo que la mayoría hace? Tantito le duele algo y va y toma una pastilla contra el dolor y el dolor se le quita, pero la enfermedad sigue ahí. Tenemos que hacerle caso al dolor. El dolor es una alerta. Y yo les explicaba que aquí lo que implica la acción práctica es siempre recurrir primero, antes que nada, a la imposición de manos ante cualquier enfermedad o dolencia que se nos presente. Ahí están ya de la Penny. Examen. Ok, perfecto. Entonces, vamos a proceder a, pues ya que las casas son lugares de sanidad y liberación y que podemos establecer la iglesia allí, entonces pues vamos a proceder a levantar a 3 líderes en la iglesia del dormitorio 8 de las zonas 1 y 2 de la penitenciaría de Santa Marta, donde nuestro amado Jesús Villasana es pastor desde hace muchos años.
Entonces, pues yo le quisiera pedir a ustedes que están allí, pues reunidos en esa estancia, que pasen al centro, que pase Andrés Zamora Rodríguez, que pase al frente Sergio de Jesús Romero Ramírez y Joaquín Ríos Manríquez. Andrés Zamora va a ser levantado, reconocido como anciano juntamente con Jesús, con Jesús Villasana. La iglesia debe ser liderada, gobernada por 2 o más ancianos o líderes espirituales, maduros espirituales. Andrés tiene muchos años que ha pues permanecido fiel, que ha estado allí al pie del cañón y que está esforzándose en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Quiero aclarar que ni Jesús Villasana, ni yo, ni nadie somos aptos para ungir a ningún líder. De hecho, nosotros no los vamos a hacer líderes. Ustedes ya son líderes y lo están demostrando con su conducta y con su fe. Nuestra responsabilidad como líderes, la responsabilidad de Jesús Villasana y la mía, es reconocer el liderazgo que Dios les ha dado y hacerlo público. Esa es nuestra labor, ¿no? Nuestra labor no es decir, tú vas a ser líder y tú no, no es ni por amiguismo, ni por antojo, ni por capricho. Simplemente es reconocer lo que ya Jesús ha hecho en en sus vidas. Entonces, pues quisiera pues pedirles a Andrés, a Sergio de Jesús y a Joaquín, que allí donde están, hínquense. También híncate tú, Jesús, con el aceite y coloca simplemente pues con un dedo, pues mójalo en el aceite y coloca un poco en la frente de cada uno y luego en la mano derecha de cada uno. Esto es simbólico totalmente. El aceite simplemente representa al Espíritu Santo. No es absolutamente necesario usarlo, pero algunos lo usan como un símbolo de que es el Espíritu Santo quien está validando esto en la mente y en la mano derecha, que representa la voluntad, que representa las decisiones, que representa la autoridad. Por eso es que Cristo está sentado a la mano derecha de Dios, porque la mano derecha representa eso, autoridad es espiritual. Entonces, repite junto conmigo, Jesús, yo no te puedo oír, pero pues te voy a dar tiempo. Y diles esto: Andrés, Sergio de Jesús, Joaquín, en el nombre de Jesucristo, nosotros reconocemos el liderazgo que Jesús les ha dado. Reconocemos el día de hoy el llamado que el Espíritu Santo les ha hecho. Y reconocemos que deben ser establecidos como líderes en la iglesia del módulo 8 de las zonas 1 y 2 de la penitenciaría. Por lo tanto, con este aceite, nosotros reconocemos que tú, Sergio de Jesús Romero Ramírez, desde ahora ejercerás las funciones de diácono que has venido desarrollando. Joaquín Ríos Manríquez, reconocemos que desde hoy tú seguirás ejerciendo el ministerio de diácono que has venido ejerciendo sin reconocimiento, pero que hoy eres reconocido para que la iglesia y el pueblo de Dios sepan que cuentan no solamente con la aprobación de Dios, sino también con la aprobación nuestra, que somos sus hermanos mayores y sus amigos. Y Andrés Zamora, con este aceite reconocemos
el liderazgo de anciano, de líder que has estado ejerciendo junto con Villasana. Reconocemos que eres un líder y que a partir de hoy públicamente se te reconoce lo que has hecho para que lo sigas haciendo y lo sigas ejerciendo como está escrito y cubriendo los requisitos que la escritura, que la escritura demanda. Los bendecimos con sabiduría, los bendecimos con inteligencia, los bendecimos con dominio propio y con el poder del Espíritu Santo para servir a Cristo en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pues bueno, ahora vamos a esta parte que ya habíamos visto, que Jesús sana toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, al primer síntoma de dolor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Imponerte las manos y sanarte, porque Jesús está en ti. Hablarle a esa dolencia y ordenarle que se vaya declarando la palabra de Dios sobre ella. ¿Qué si no se va? Yo les digo que yo le copié a un predicador que oí hace muchos años lo que él hacía y a partir de entonces yo he hecho lo mismo que ese predicador hace. Si el dolor sigue, pues voy y busco a un niño para que ponga las manos sobre mí y declare sanidad sobre esa dolencia. Si el dolor persiste unas horas después, pues voy con algún hermano en Cristo, con mi esposa generalmente, y le pido que ponga las manos sobre mí. Si el dolor persiste, busco 2 o 3 discípulos o líderes, preferentemente, para que me unjan con aceite y me sanen. Miren, el 99% de las veces me sano, ese dolor desaparece. ¿Qué si no se quita? Pues hay que ir con el médico, igual faltó fe, pero créanme, es efectivo el 99% de las veces. Vimos también, bueno, aquí, la enfermedad puede ser causada por 7 causas, ¿no? O sea, no toda enfermedad es por causa del pecado o de alguien que anda mal. Uno se puede enfermar por contagio, por accidente, por descuido, por imprudencia. También uno se puede enfermar por el pecado. Se puede uno enfermar porque Satanás te enferma o te puedes enfermar porque Dios te enferma. ¿Sabían que Dios puede enfermar? Ahí hay referencias bíblicas de esto. Sea cual sea la causa, Jesús la sana. No importa. Entonces, ¿qué importa cómo me enfermé o cómo me enfermé? Lo importante es que sabemos que en Jesús tenemos sanidad y que no tenemos que hacer cita con ningún pastor, con ningún líder, que lo podemos hacer nosotros mismos en la casa. Sí necesitamos orar los unos por los otros. También Jesús libera todo tipo de posesión demoníaca. No todas las posesiones demoníacas son violentas y así con espuma y los ojos en blanco y la voz pues cambiada. No todas son así. No toda posesión se manifiesta de ese modo. Yo les explicaba la semana pasada que yo estoy convencido que estaba poseído por un espíritu que simplemente incitaba y le daba cuerda al fruto de la carne o a la obra de la carne que se llama mentira. Yo me creía mis propias mentiras. Yo vivía en una mentira. Mi vida era una vida de fantasía. Obviamente, no toda obra de la carne es un demonio. Hay quienes ven pues demonios en todos lados y ese es un extremo que no es bueno. Hay quienes para todo piensan eso es un demonio y todo se lo atribuyen erróneamente a los demonios. No, no es así. Pero tenemos que entender algo. Hay responsabilidad humana, pero al mismo tiempo hay influencia espiritual. El pensar que
que la lujuria, que la mentira, que el robo, que el chisme, que la fornicación son demonios que lo hacen en nosotros, pues eso nos libera de cualquier responsabilidad delante de Dios. Ah, fue el espíritu inmundo que lo hizo, yo no lo hice. No, no es así. Jesús dijo claramente que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, la lascivia, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, etcétera. Todo eso sale de dentro del corazón del hombre y contamina al hombre. Entonces son obras de la carne, son cosas que tenemos la tendencia, todos sin excepción, la tendencia a eso. ¿Cuál es el trabajo de los demonios? El trabajo de los demonios es incitarnos, es estarnos tentando, estarnos bombardeando para que nosotros deseemos esas cosas, para que nosotros practiquemos esas cosas. Ningún demonio nos puede obligar absolutamente a nada, pero sí nos pueden esclavizar y podemos caer en lazo del diablo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica que ya vimos? Primero, no hay que tenerle miedo a los demonios y hay que estar dispuestos a ejercer el poder que ha sido otorgado a cada creyente. No hay que tenerles miedo, hay que estar dispuestos a ejercer el poder que ha sido otorgado a cada creyente. Cuando uno entiende esto, hay un extremo peligroso que se puede correr. Hay quienes todo lo que oran es puro demonio y ahora sí que atribuyen a los demonios todo. No es cierto. Pero hay quienes nunca jamás mencionan a los demonios en sus oraciones. Nunca mencionan al diablo, nunca lo echan fuera, no ejercen el poder que nos ha sido otorgado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Es lo primerito, fíjate, y es lo que menos se hace, es lo que menos está en las oraciones de la mayoría. ¿Por qué? Porque creemos que una posesión demoníaca es aquella en que la persona se cae al suelo y echa espuma y tiene convulsiones y los ojos se le ponen en blanco. Esa es la minoría. Hay quienes están poseídos, hablando de los que no tienen a Cristo, por espíritus que están incitando la idolatría o la fornicación o el alcoholismo o la drogadicción y simplemente están dentro de ellos incitándolos, seduciéndolos a que lo hagan, porque ni siquiera los demonios que habitan a los incrédulos los pueden obligar a nada. Por eso Dios nos dio voluntad, pero esa voluntad puede ser inducida, puede ser seducida, puede ser manipulada, y eso es lo que los demonios hacen. A los cristianos no se nos puede meter adentro ningún espíritu inmundo, ningún demonio, pero sí nos pueden oprimir. Y la opresión es idéntica a la posesión. La única diferencia es que la opresión es un demonio cerca físicamente que está lanzando pensamientos y dardos de fuego e ideas a la mente de un creyente. Y hay 3 razones o 3 causas por las cuales podemos ser oprimidos o por las cuales un incrédulo puede ser poseído por un demonio. Una de esas causas es que abres una puerta. El pecado abre puertas a los demonios para que posean los cuerpos de los incrédulos o para que opriman a los creyentes. Entonces, la opresión puede venir porque alguien simplemente cometió un pecado. Pecó, abrió la puerta y los demonios entraron, porque los demonios entran a través de puertas que se les abren. Tienen guardado allí
el Cristo de oro que la abuelita les regaló, porque dicen, ay, es que pues mi abuelita era muy querida, y ahí lo tienen colgado en una esquina en la casa, pero eso es un asidero de demonios, ese es un pecado que se llama idolatría, y aun cuando no lo practiques es un pecado, y eso tiene la puerta abierta para que los demonios vengan y salgan y estén molestándote a ti, a tus hijos, a tu esposa y a los tuyos. Entonces, el pecado es la primera causa por la cual los demonios pueden poseer a alguien o pueden oprimir a alguien, pero no es la única causa. La segunda causa es la santidad, lo totalmente opuesto. Tú te metes con Dios de lleno, te metes en serio con Dios y vas a tener la parvada de demonios queriéndote molestar y destruir porque te has metido con Dios. Por eso es que hay muchos, se vuelven tibios, se quedan en medio. Dicen, yo ni me entrego mucho a Dios, ni peco mucho. O sea, yo ahí la voy llevando porque así no me molesta a nadie. Y esos han hecho un pacto con el diablo y los demonios dicen, mientras tú no te metas con Dios, yo ni me meto contigo, porque el trabajo principal de los demonios, según enseñó Jesús, es impedirnos crecer espiritualmente. Entonces, si tú te estás metiendo con Dios, como Jesús estaba obedeciendo completamente a Dios, y entonces fue tentado por Satanás y constantemente los demonios estaban, ahora sí que persiguiéndolo y perturbándolo, pero él siempre tuvo victoria sobre ellos. Y la tercera causa es el propósito de Dios. ¿Quién llevó al desierto a Jesús para ser tentado por el diablo? El Espíritu. ¿Quién permitió que Job fuera arruinado por el diablo? El Padre. ¿Quién permitió que los discípulos fueran zarandeados como trigo? El Padre. Satanás los pidió y Dios les dijo, está bien, hazlo, porque muchas veces para que podamos ser quebrantados necesitamos a veces ser oprimidos para que nos demos cuenta cuán frágiles y cuán vulnerables somos. A veces el orgullo se nos mete y la única forma que tiene Dios es soltarnos 2 o 3 perros ahí para que nos espanten un poco y nos demos cuenta lo vulnerable que somos y nos bajemos de nuestra nube, ¿no? Como decía pues Cornelio Reina, me caí de la nube en que andaba como a 10,000 metros de altura, porque a veces nos vamos tan alto que dice Dios, ese necesitamos tumbarlo y simplemente suelta a unos demonios, no que los suelte él, sino que los demonios están allí todo el tiempo queriéndote hacerte daño y simplemente Dios quita su protección tantito para que te des cuenta que esto no es un juego y que el diablo no está jugando a las canicas. Entonces, sea porque le abriste la puerta al diablo, o porque te estás consagrando a Dios, o porque Dios tiene un propósito específico, como con Job, no importa. No dice que pues Jesús a cada uno le decía, a ver, te voy a liberar solamente si estás en santidad, pero si no, no. A Jesús no le importó la causa por la cual hubiesen sido poseídos los endemoniados que le llevaron. Él simplemente los echó fuera. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer lo mismo que hizo Cristo. De las 12 veces que hay, 11 veces hizo eso. Ordenó a los demonios que se callaran, que no hablaran más, los reprendió con la palabra y les ordenó que se vayan fuera. Voy a darles tres ejemplos hipotéticos, inventados, no tienen nada que ver con nada, ni con nadie, ni estoy usando como ejemplo a nadie. Entonces voy a ser un poco exagerado, pues podríamos decirlo, ¿no? De pronto, pues tú les has dado buenos principios a tus hijos, tú los has educado bien, están buscando a Dios, pero de pronto notas que uno, pues como que ya no quiere nada con Dios. Y un día, pues, por error, vas por la calle y lo encuentras y viene fumando un cigarro, ¿no? O viene, pues, con un, pues, carrujo de mota, o le encuentras marihuana ahí entre sus cosas y
y de pronto el desconcierto, ¿no? ¿Qué pasó, no? Obviamente, pues uno como padre, pues va a hablar con los hijos, ¿no? Oye, hijo, mira, no, y el hijo cuando se ve, pues descubierto, pues, ¿quién no se simbra? ¿Quién no? Padre, perdóname, mira, no lo vuelvo a hacer, es que tuve debilidad y pues ya lloras con él, lo abrazas, oras, le dices, mire, hijo, eso no es bueno, eso no te va a hacer nada bien, le aconsejas y todo. Pero si tu hijo conoce a Dios, si tu hijo ya fue bautizado, ya nació de nuevo y de pronto hace algo así o algo peor o lo encuentras con algo y de verdad tú puedes ver sinceridad en su vida, pero tú no disciernes que estamos en guerra espiritual y que sí, él es responsable de sus actos, pero hay demonios que están oprimiendo y que están induciéndolo y están bombardeándolo para que haga eso. Si tú no eres consciente de eso, tú nada más vas a corregir a tu hijo, vas a orar por él, le vas a pedir a Dios que se me fortalezca, pero tu hijo va a reincidir y otra vez, y otra vez, y otra vez, y mientras tú no disciernas que hay un mundo espiritual que nos rodea, se va a estar repitiendo la misma historia una y otra vez. Desde el principio, tú lo puedes parar. ¿Cómo? Pues ejerciendo la autoridad que tenemos. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Ya lo descubriste? Bueno, pues ya hablaste con él, ya lloró, ya te dijo que no lo va a hacer nunca más. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No enfrente de él porque es humillarlo, pero sí cuando ores a solas con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad sobre ese demonio que indujo, que malaconsejó, que bombardeó, que presionó a mi hijo para que fumara, para que se drogara, para que robara, para que hiciera esto o lo otro, a que se calle. Yo le ordeno que se calle en el nombre de Cristo y háblale, dile cállate y luego repréndelo con la palabra de Dios. Efesios 3 dice que la multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer por medio de la iglesia a los demonios. O sea, ¿cuál es la multiforme sabiduría de Dios? El evangelio del reino, que es lo que vamos a ver ahorita dentro de un rato. Tienes que predicarle el evangelio. ¿Cómo le predicas el evangelio a los demonios? Pues parecido a cómo se lo predicas a los incrédulos, pero dirigido a los demonios. ¿Sabes qué? Cristo vino a la tierra y Él es la única salvación que hay y Él ama a mi hijo y Él rescató a mi hijo y mi hijo es una nueva criatura y mi hijo es de su propiedad y tú ya no tienes derecho ni tienes autoridad sobre Él porque Cristo te venció y cuando Cristo murió en la cruz te exhibió públicamente a ti y a todas tus hordas y triunfó sobre ustedes en la cruz y Él nos ha derrotado y nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo y nada nos va a poder hacer daño, así que por eso te ordeno que te vayas. Te vas a dar cuenta que con una sola vez no va a bastar. ¿Por qué? Porque es una guerra. Una guerra no se acaba en 2 días, como dijo Vladimir Putin. No, esta guerra la voy a acabar en 2 días. Estiman que la guerra va a durar como unos 3 años, porque ya Alemania está vendiéndole tanques y armas a Ucrania y ya Estados Unidos les dio miles de millones de dólares para que compren armas. Esto va para largo. Bueno, el punto es este, que cada vez que Jesús hacía esto, hay un patrón también en cada liberación, como que los demonios se agitaban más y daban gritos y alaridos, pero al final de cuentas salían. Prepárate para que cuando lo hagas, tu hijo recaiga peor. Posiblemente va a ser la última para que sea la definitiva. Igual tu hijo reincide más, pero aquí es donde te vas a dar cuenta, esto es real y tienes que seguir, aparte de que le pidas a Dios, Señor, toca su corazón, que se arrepienta, que se entregue a ti, que confiese lo que hizo, aparte de eso,
tienes que hacer la guerra espiritual a los demonios que están molestando a tu hijo. Segundo ejemplo, un matrimonio donde el esposo siempre es grosero con la mujer y la insulta y la humilla y le dice apodos y la denigra y la hace llorar, y cuando se da cuenta que le hizo daño se le arrodilla y le pide perdón y le dice, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, mira que no sé qué me pasa, pero estallo en ira y no sé lo que digo, porque ya manifestó que no lo quiere hacer, ya manifestó que está arrepentido, pero lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. ¿Por qué reincide si ya conoce a Cristo y ayuna y pide oración y van a consejería y todo eso es muy bueno? Pero si pasas por alto que hay un mundo espiritual y que los demonios son reales, entonces estás haciendo la mitad de lo que debes hacer y con eso no vas a tener victoria. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Junto con todo eso, tienes que ordenar a los demonios. Si tú eres quien estás cometiendo eso, pues tienes que ordenarles que se callen, que esos pensamientos que se te vienen cuando estás airado y esas palabras que salen pues de tu boca no son tuyas, que ya se calle. Tienes que predicarles el evangelio y luego ordenarles que se vayan de tu vida. Puede ser que el siguiente episodio sea mucho más violento, pero es porque ya están dando patadas de ahogada los demonios y a medida que persistas se van a terminar yendo. O puede ser que él no se ha dado cuenta, pero la esposa ya se dio cuenta, entonces la esposa tiene que ordenar a esos demonios que se callen y reprenderlos, predicarles la palabra y ordenarles que salgan fuera. Y si los dos lo hacen, pues fíjense, uno echa fuera 1,000, dos echan fuera 10,000. El tercer ejemplo es tu vida misma. Haz de cuenta tú, pues hace pues 10 años, tú andabas pues robando y delinquiendo y haciendo todo, ¿no? Conociste a Cristo, cambiaste de vida, ya no has vuelto a robar más, ya trabajas, te ganas la vida honestamente, pero 10 años después te empieza a llegar una ansiedad por robar otra vez, por tomar las cosas que están puestas, por aprovecharte de los ingenuos y empiezas a planear. Esas cosas no vienen de Dios, vienen de ti y obviamente son incitadas, son impulsadas, promovidas por demonios que te están atacando, sea que hayas abierto la puerta o que estés caminando en santidad o que Dios te esté probando, no importa, tienes que hacer esto mismo, cállate, ya no más, predícale el evangelio, dile, demonio, seas quien seas, quiero que sepas que Jesucristo ya te venció, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y a mí me salvó y me hizo una nueva criatura y ahora yo soy propiedad de Dios. Tienes que decirle la palabra de Dios y después decirle, ordenarle que se vaya. Puede ser que después de que lo hagas notes un incremento en el bombardeo en tu vida, pero es porque ya están, ahora sí que dando patadas de ahogado, como dicen, para irse. Y vas a experimentar la libertad. Vamos a ver las últimas 3 cosas. Esta autoridad no viene gratis, no viene como una fórmula, ¿no? Pues ya, la fórmula es, pues vamos a decirles que se callen, vamos a predicarles el evangelio y vamos a ordenarles que se vayan. Si tú no haces estas 3 cosas, entonces no va a servir de nada que hagas las otras 3. No va a servir absolutamente de nada. No va a funcionar tu imposición de manos, no te va a funcionar nada, porque necesitas tener estas 3 cosas en sincronía, en combinación para que hagan efecto. Uno de mis hijos sabe mucho de química y me ha dicho que elementos químicos inofensivos o muy, podríamos decir,
no inofensivos, sino que pasan desapercibidos, pues que no tienen ningún poder, que parecieran que no sirven para nada, si los mezclas, si los combinas, producen explosiones, producen reacciones químicas impresionantes, ¿no? Entonces, esta es la primera cosa, el tiempo a solas con Dios. La acción práctica, ya hemos hablado mucho de esto, por eso no voy a ahondar mucho, porque casi en cada enseñanza hemos visto que Jesús enfatiza el tiempo a solas con Dios, la oración. Ese fue el secreto espiritual del poder de Jesús, su tiempo a solas con Dios. La acción práctica es hacerlo. Lo que implica es invertir tiempo. Se necesita tiempo para esto. Y a medida que tú lo haces, vas viendo un incremento en el poder espiritual en tu vida. Es equiparable a los que van al gimnasio y quieren tener músculos como los de Atlas, ¿no? Como los de Hércules, quieren estar así musculosos y fuertes. Mis hijos le llaman bien mameis, ¿no? O sea, bien así, ¿no? Eso no lo logras de un día para otro, te va a tomar años, pero si eres constante y vas perseverando y lo vas haciendo poco a poco cada día, eventualmente tus músculos van a crecer, porque es una ley, todo lo que se ejercita crece, todo lo que se ejercita va fortaleciéndose. De ahí que el box es una de las disciplinas más letales del mundo. Han clasificado todas las formas de pelea que existen en el mundo, el kung fu, el karate, se llama jiu-jitsu, el box, el judo, todas las prácticas de pelea, todas. Y el primer lugar es el box. ¿Por qué? Porque el box no es tanto fuerza, el box es resistencia. Pon a un espadachín contra un boxista, pues lo va a perseguir y lo va a perseguir y lo va a perseguir, y aquel tiene tanta resistencia que lo va a esquivar y 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 lo va a esquivar hasta que se canse. El otro va a llegar y le va a dar un golpecito y lo va a tirar. El box es lo más letal que existe, porque se basa en la resistencia a largo plazo. Quien más resiste, al final de cuentas, es el que gana. Por eso dice Dios, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Y esa resistencia la adquirimos a medida que oramos a diario, que pasamos tiempo con Dios en oración a diario. Poquito a poquito, cuando menos te das cuenta, ya has desarrollado músculos, poder espiritual, resistencia espiritual. Yo he analizado, cuando yo pues leí esto, dije, no puede ser que el box sea el primer lugar por encima del kung fu, del karate, del pues jiu-jitsu, hasta los ninjas, hasta un ninja. Tú pones a un ninja contra un boxeador en un ring y el boxeador le va a terminar ganando, no porque sea más habilidoso, sino porque aguanta más, porque lo que se requiere para ser un buen boxeador es resistencia por encima de todo y aprender a esquivar golpes, ¿no? Porque de eso se trata, esquivar. Esquivar. Leí eso todo y es muy parecido con el poder espiritual. Aquí no se trata de que pues tengamos el poder como los Jedi, ¿verdad? Y así con la mano salgan rayos de nuestra mano y echen fuera a los demonios. No. El poder espiritual aquí es de resistencia. Si aprendemos a resistir, dice, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá. O sea, no va a aguantar el diablo. Los demonios, la enfermedad, no van a resistir a alguien que es perseverante, que está allí y que persevera.
Entonces, debemos tomar muy en serio esto y poco a poco vamos a ir viendo los resultados y los frutos. Y como es para toda la vida, pues toda la vida tienes que hacerte a la idea que no puedes aflojar, que tienes que fortalecer esta área de tu vida. La segunda es la prioridad de Jesús siempre fue obedecer al Padre, no suplir las necesidades de la gente. Aquí hay dos palabras claves. Dice que la gente le buscaba a Simón y dice y hallándole. Estas dos palabras, buscar y hallar, son palabras que se usan en la cacería. Tú buscas a tu presa y cuando la hallas, la cazas. O sea, tú buscas la presa que puede ser un venado, por ejemplo. ¿Por qué quieres a un venado? Porque quieres comértelo y quieres poner un trofeo allí en tu sala. No quieres, puedes disecar su se llama cabeza y sus cuernos y decir, yo lo cazé, gloriarte en él, ¿no? Y lo cazas para tu propio fin y para tu voluntad. Entonces aquí la gente, pues, cuando dieron las 12 de la noche, dijeron a sus casas, y yo creo más de la mitad de los enfermos del pueblo se fueron enfermos a sus casas, y más de la mitad de los endemoniados se fueron endemoniados a sus casas. Pero al otro día estaban allá a las 6, pero Jesús ya tenía 3 horas orando. ¿Y qué barbaridad hizo Jesús acá? Porque Jesús los dejó plantados, Jesús los dejó allí con su necesidad y se fue a otras ciudades. ¿Por qué? Porque Jesús no es un curandero, ni Jesús tampoco es un títere de la gente, ni Jesús obra conforme a la voluntad de la gente, sino solamente conforme a la voluntad de Dios. Y los dejó plantados. Hasta suena cruel, ¿no? Oye, ¿por qué dejó plantada tanta gente? ¿Por qué no los curó? Pues bueno, ¿por qué no hizo como en el lago de Genezaret que sanó a todos? Pero ¿por qué en el estanque de Betesda, que había una multitud y se estiman que eran miles, nada más sanó a uno solo? Porque Jesús no era un curandero, tampoco era un showman o un actor. Tampoco era alguien que estaba para satisfacer la curiosidad o la necesidad de la gente. Él obedecía por encima de todo a Dios. Y lo que le decía el Padre estaba por encima de la necesidad de la gente. ¿Cómo llevo eso a la práctica? Bueno, la acción práctica es tener clara cuál es la orden de las prioridades y vivir con base a eso. Dios nos muestra en su palabra cuál es el orden de las prioridades que debemos nosotros seguir, que debemos nosotros ejercitar, que nosotros debemos practicar y vivir con base a eso. Miren, nuestra prioridad más alta debe ser Dios. Y al decir Dios, estamos hablando de aquí de nuestra relación personal con Él. Nuestra relación personal con Él. Nuestro tiempo a solas con Él es lo más importante de cada día. Después de nuestra relación personal con Dios, somos nosotros, que básicamente tiene que ver con nuestra salud. Después viene la familia directa, la esposa, los hijos, o si vivo con mis padres y mis hermanos. Luego, en cuarto lugar está el trabajo. En quinto lugar, el ministerio. En sexto lugar, la iglesia. Y en séptimo lugar, el mundo. Voy a dar 3 ejemplos aquí. Supongamos que amanezco con fiebre. Amanezco mal, me pongo manos, mis hijos me ponen manos, mi esposa me pone manos y tengo fiebre. Pero ese día me toca ir a servir en la cárcel, o me toca ir al orfanatorio, o me toca ir al hospital, me toca ir a servir a Dios. De acuerdo al orden de las prioridades de Dios, ¿qué es lo que debo hacer?
pues debo cancelar el ministerio y ocuparme de mi salud, porque eso es el orden que ha puesto Dios. Porque si yo voy, además de que voy a contagiar a otros posiblemente aquí, pues voy a empeorar mi salud y después voy a estar en cama y posiblemente aislado y no voy a poder servir durante algunos días o corro el riesgo de hasta morirme. Hay muchos líderes espirituales que por no tener esto claro se desgastan en el ministerio y en la iglesia y no importa y nunca toman medicina y ayudan a todos y le pagan medicinas a todos y bueno, son almas caritativas, pero ellos no se quieren a sí mismos y ellos terminan haciéndose daño y terminan muchas veces muriéndose o terminan en una cama, como fue el caso de Paul Yonggi Cho. Paul Yonggi Cho, no sé si han escuchado el testimonio de él, descuidó su salud física por el ministerio y la iglesia, porque él creía que era el único que podía hacer todo. El médico le mandó reposar y no reposó porque se desmayó predicando y no hizo caso y dijo, si me muero en el púlpito, hasta que por fin la enfermedad fue tan grave que no tenía las fuerzas ni de levantarse de la cama. Y estuvo 10 años postrado en una cama por su necedad de él querer hacerlo todo y no hacerle caso a su salud, no preocuparse en él. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues cancelar lo que tenga en el ministerio y atender mi salud. De igual modo, yo estoy perfectamente sano, pero uno de mis hijos se pone mal, mi esposa se pone mal, algo pasa aquí, tengo que decidir atender primero la necesidad de mi familia por encima del ministerio y de la iglesia y del mundo. Debo tener mis prioridades en orden. Dios se puede hacer cargo perfectamente bien. Te cuento 2 testimonios personales. Yo sé que mi relación personal con Dios es lo más importante del día. Y que si de verdad quiero que Dios me use en la obra que Él me ha mandado a hacer, lo primero que tengo que hacer cada día es apartar un tiempo a solas con Él. Pero a veces o se te duerme el gallo, te levantas un poco más tarde, tuviste visitas y te levantas y no te da tiempo de orar y ya son las 9 de la mañana y tienes que estar a las 10 de la mañana en la cárcel, en el hospital, en el lugar a donde vas a servir o en la iglesia, digamos, ¿no? Pero pues vamos a ponerle aquí mi caso personal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me baño rápido y salgo y digo, ay, oro, en el camino oro, ¿no? Fíjense, en vez de yo decidir perder una hora, entre comillas, perderla, orando, y pues ni modo, toca llegar a las 11, ¿no? ¿Por qué? Porque pues quedé a las 10, pero pues primero está Dios que ellos y que todos. Entonces, en vez de eso, me he ido, miren, hasta el cansancio, lo he comprobado. Se me poncha una llanta, hay tráfico de más, hay una manifestación, cierran una calle, llego 2 horas tarde que pude haber aprovechado en mi relación con Dios y no hubiera pasado nada. De todas maneras iba a llegar tarde, pero es mejor llegar tarde fortalecido por tu relación con Dios que llegar tarde por tu necedad de no darle la prioridad a Dios. A veces, era de que ya ibas y pues ya habías llegado tarde y ya la autoridad ya no te dejaba entrar, etcétera, ¿no? Siempre Dios te muestra que si no es primero Dios en tu vida, separado de Él no puedes hacer nada. Pero no todo el tiempo ha sido así. Por la experiencia, cuando se me hace tarde, y procuro que no se me haga tarde nunca, procuro poner 2 despertadores o ver la forma de cómo me levanto a tiempo para tener mi tiempo con Dios. Pero cuando no puedo hacerlo, entonces
cuando he decidido perder esa hora y decir, pues bueno, llegaré tarde acá, pero voy a pasar mi hora con Dios. Cuando llego a las 11, ¿sí? Me han dicho en la cárcel, qué bueno que no llegaste a las 10 porque hubo comitiva y no nos iban a dejar estar aquí. Qué bueno que no llegaste a las 10 porque a las 10 pues pasó esto o el otro. O qué bueno que estás llegando a esta hora porque hasta esta hora se encontraron las llaves del área donde nos prestan, ¿no? Y siempre te das cuenta que Dios te respalda cuando a Él le das el primer lugar. El tercer ejemplo que les doy, pues tiene que ver con el trabajo. Tienes tu empleo de lunes a sábado, el domingo tienes libre, o puede ser que tengas libre los días martes, el día que tengas libre. Y ese día libre, pues tú lo dedicas para servir a Dios o para servir en la iglesia. Y del trabajo te hablan y te dicen, oiga, ¿sabe qué? Surgió un imprevisto, necesitamos que venga a acabar esto o a pues continuar con esto. ¿Qué debes hacer? Pues debes escoger por el trabajo, porque esto es lo que Dios estableció. Y para esto implica tomar decisiones y ser firme en las decisiones que nosotros tomamos y hacerlo en nombre de Cristo, no tener miedo. Miren, implica decidir obedecer a Dios por encima de todo y de todos. Cuando no hay una palabra o una guianza directa, tomar decisiones con base a las prioridades. El 99% de las veces Dios no te va a decir qué decidir. Ya está decidido. Ya Dios decidió cuál es el orden. ¿Por qué te va a tener que hablar Dios para decirte lo que ya se supone que sabes? Y el ejemplo es Jesús. ¿Sí? Hay ocasiones en que Dios invierte a propósito este orden, pero es Dios que lo hace. El tercer ejemplo es un ejemplo personal, pues también. Hace muchos años ya mi hijo Yerick tiene 22 años. Él en ese tiempo pues tendría 4 años, hace 18 años. Yo hice un viaje para Colombia, iba a ir al ministerio allá. Entonces, estando en el aeropuerto a 4 horas, yo llegué mucho antes, a 4 horas de abordar el vuelo, me habló mi esposa y me dijo, estoy en el hospital con nuestro hijo Yerick. Él tenía 4 años, porque como era un niño, pues no distinguió el veneno de rata de un dulce, que es pues color rosa, y se lo metió a la boca y le empezaron a dar pues convulsiones y lo tuvo que llevar para el hospital. Y me dijo, y ya lo están viendo, pero pues nos dicen, ya le hicieron pues un lavado, pero la fiebre no le baja y se va empeorando cada minuto que pasa. Le dije, ya voy para allá y pues colgué. El instinto directo es que si estoy yendo al ministerio, pues tengo que primero atender mi familia, a menos que sea Dios que me hable. Yo me fui al baño angustiado cuando me hinqué a orar para pues pedirle por mi hijo y ya para partir. Dios me habló a través de una cita. Esa cita estalló en mi mente, el que a mí viene y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, sus tierras, por causa de mí no es digno de ser mi discípulo, y el que no renuncia aún a su propia vida no es digno de mí. El que no deja todo por mí no es digno de mí. Me sorprendí mucho y le dije a Dios, Señor, pero mi familia está primero que el
ministerio. Y otra vez como una grabación acá adentro, el que a mí viene y no aborrece a su padre, a su madre, ¿verdad? Y le dije, ¿quieres que entonces vaya? Y claritito escuché en mi mente, me dijo, sí. Y dije, híjoles, no entiendo, Señor, pero te voy a obedecer. Hablé con 2 amigos que sé que tienen medios económicos. Le dije, mira, tengo una necesidad. Mi esposa está en el hospital con uno de mis niños, ya les conté. Posiblemente va a necesitar, pues, dinero. Mira, apóyame, yo te pago. Cuando me dijo, sí, cuenta con eso, lo que necesiten, dale mi número, que me hable. Hablé con otro, me dijo lo mismo, por favor, faltaba más, yo te apoyo con lo que haga falta. Ok. Y le hablo a Blanquis, ¿sabes qué, Blanquis? ¿Ya vienes para acá? Le dije, no, no voy a ir. ¿Pero por qué no vas a venir para acá? Porque Dios me habló y me dijo que no. No me puedes hacer esto, que si su hijo se muere. Dije, no le va a pasar nada porque Dios está con él. No entiendo por qué Dios me ha dicho esto, pero fue muy claro y pocas veces es tan claro conmigo acerca de esto. Y me fui llorando en el vuelo, yo iba angustiado, yo iba desesperado. Recién aterrizó allá en Cali, le dije a Jaime, Jaime, está pues pasando esto. Llegamos a casa de su hermana, marcamos a un lugar, no habían celulares en ese tiempo, te hablo de hace 18 años. Y marcando a casa de Chela, porque estaba allí Chela. Chela fue una de las que ayudó a Blanquis, no estaba en su casa, ni mi suegra, ni nadie, marcando y 1 hora marcando hasta que por fin, pues marcamos a la casa. Al hospital, pues nos decían que ya se habían llevado al niño y total que marcamos otra vez a la casa y contesta Blanquita bien contenta, bien contenta. Ya está bien, Jerry, Dios hizo un milagro con él y de verdad que hizo un milagro porque en el hospital no podían hacer nada por él y tenían que trasladarlo a un hospital de Cuautla a la Ciudad de México porque estaban allá en Cuautla. Pero en el camino se le ocurrió a mi esposa algo, ir con el médico de ellos, con el, esto que se llama pediatra, que los estaba viendo, aun cuando ella sabía que los sábados nunca estaba él allí, pero la corazonada le dio fue e inmediatamente así, con un remedio muy fácil, lo examinó, dijo, no necesitas internarlo, este es un cuadro que muy pocos médicos pues conocen, pero esto se cura con esto y se curó, gracias a Dios, fue así inmediato, ¿no? Y me dijo que estaba muy enojada conmigo, que pues le había dicho a Dios que cómo era posible que yo me fuera ido, que eso no lo podía concebir, que le iba a costar mucho perdonarme. Y Dios le habló y le dijo, ¿no me habías tú pedido un hombre con el que te casaras, que te amara, que me amara a mí por encima de ti y de tus hijos? Y le dijo, sí. Eso es lo que yo siempre quiero. Le dijo, pues ahí está la muestra de que estás casada con un hombre que te ama, que me ama a mí, más de lo que te ama a ti y a tus hijos tal y como tú me lo habías pedido. Y entonces le dio gozo, fue para bien. Pero a menos que sea Dios el que te diga que debes hacer algún cambio en este orden, y créeme, el 99% de las veces no te dice nada Dios, tienes que decidir en este orden. Muchos se entusiasman tanto con el ministerio, con la iglesia, que empiezan a servir a Dios y a servir, y la familia empieza a pasar hambre. Mira, muchas veces Dios lo que te dice es, sí, sírveme y yo te suplo, pero otras veces lo que nos dice es, trabaja. Porque el asunto no es que hagamos un modelo o un molde, el asunto es obedecer a Dios por encima de todo y de todos. Y aquí es en donde tú y yo tenemos que vivir haciendo la oración que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empezó con el pie derecho porque lo que el apóstol Pablo le dijo a Dios fue, Señor,
¿qué quieres tú que yo haga? Y llegó al grado de que él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, yo ya no valgo, yo ya enterré mis sueños, yo ya nada más quiero hacer lo que Dios diga, ¿no? Y eso es lo que nos lleva. Las prioridades correctas nos lleva al evangelio del reino, porque tú no puedes conocer ni vivir en el evangelio del reino a menos que tú tengas tus prioridades en orden. Solamente si tienes tus prioridades en orden, puedes predicar y vivir el evangelio del reino, porque el evangelio del reino desata el poder de Dios. Dice aquí en Lucas, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Y dice que predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pero noten esto, bajo la premisa de las prioridades en orden y de el tiempo a solas con Dios. El tiempo a solas con Dios, las prioridades en orden pueden parecer insignificantes. Esa es la palabra que les quería decir hace un rato. Hay algunos elementos químicos insignificantes, pero cuando se mezclan con otros, producen explosiones, reacciones químicas violentas. Bueno, la combinación del tiempo a solas con Dios para la oración y la palabra y las prioridades en orden y el evangelio del reino desatan el poder de Dios. Aquí dice que predicaba y lo que resalta aquí es que echaba fuera los demonios. El echar fuera demonios era parte integral del ministerio de Cristo, tiene que ser parte integral nuestra, pero no entendido como ese show que algunos hacen y que los hacen pasar al frente y que hacen que se caigan. No, ver a un familiar tuyo hundido en la idolatría, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en la incredulidad. Eso nos debe motivar a discernir, bueno, ya le hablé de Cristo, ya vio el testimonio de mi vida y persiste, pues lo que hace falta ahora es echar fuera esos demonios o ese demonio que o lo ha poseído o lo está oprimiendo para que persista en su pecado. Entonces, no es únicamente como hemos pensado que es echar fuera demonios. Echar fuera demonios es ayudar a la gente. Dice en el libro de los Hechos, lo define de otro modo, que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjate, sanando a todos los oprimidos por el diablo, echando fuera demonios por donde quiera que iba. Y así debemos nosotros ser. Integremos el echar fuera demonios en nuestras oraciones sobre la base de que practicamos la oración, de que tenemos nuestras prioridades en orden, porque hay quienes andan predicando todo el día en la calle y la familia no tiene ni para comer. ¿Sabes qué? Agrada más a Dios que trabajes y suplas a tu casa y en el tiempo que te queda libre, dedicarlo entonces al evangelismo, que está en 8º lugar, ¿verdad? El mundo está en 8º lugar. Porque si tú tienes todo en orden, el poder de Dios va a estar desatado en ti. ¿Cuál es la acción práctica que tenemos que llevar a cabo acá? Profundizar en los evangelios para conocer el evangelio del reino. Ojalá puedas ir a una concordancia o ir al Google, ¿sí? Ponerle en el buscador, poner evangelio del reino. Yo lo voy a hacer ahorita. Observen. Les voy a decir, usando el Bible Gateway, acá está Reina Valera 1960 y voy a poner evangelio
del reino. Y se los muestro para que lo vean. Es Bible Gateway, así se llama el sitio. Aquí trae para que tú escojas la versión pues de la Biblia que quieras. Yo recomiendo siempre para estudio bíblico, usen la Reina Valera 1960 y le damos Enter. Y automáticamente dice que hay 7 resultados para Evangelio del Reino. Mateo 4:23, Mateo 9:35, Mateo 24:14, Marcos 1:14, Lucas 4:43, Lucas 8:1 y Hechos 8:2. Esos son todos los versículos donde aparece Evangelio del Reino en la Biblia. El Evangelio del Reino es diferente al Evangelio de la Gracia. Casi todos conocemos el Evangelio de la Gracia. El Evangelio es como una moneda que tiene 2 caras, ¿sí? Una cara de esa moneda es la gracia, pero la moneda no consta de una sola cara. La moneda tiene 2 caras, tiene águila y sol. Y la moneda se compone de las 2 caras. Si tú nada más tienes una moneda con un águila y del otro lado está plana, pues tú sabes que esa es una moneda falsa. Tú sabes que esa moneda no sirve y esa moneda no te sirve para nada, no te la aceptan en ningún lugar. Miren, el dinero en el mundo natural equivale al poder de Dios en el mundo espiritual. A mayor dinero en el mundo terrenal, mayor poder tienes. A mayor fe, a mayor oración, a mayor obediencia, mayor poder espiritual tienes. Entonces, la otra cara de la moneda que hace que el evangelio valga es el evangelio del reino. Aparece 7 veces. Yo te animo a que lo escudriñes en el contexto y vas a descubrir algo. Vas a descubrir algo que el evangelio del reino condiciona a los creyentes a someterse a Dios y a entregarlo todo. En el evangelio del reino ya no existen mis sueños, mis anhelos, mis gustos. En el evangelio del reino es lo que Jesús diga, como lo diga, cuándo lo diga y cómo lo diga. Yo ya no tengo voluntad, yo he cedido mi voluntad a la voluntad del rey. Es exactamente como un ejército. Cuando reclutan y los soldados se enlistan, les dicen, si tenían madre, olvídenla. Su madre es la patria, su padre es el ejército. Ahora ustedes nos pertenecen y ustedes van a hacer lo que nosotros les digamos que hagan. Y esa es la base, la obediencia es la base de un ejército y de un soldado. Y los soldados simplemente acatan órdenes de sus superiores. Qué bendición saber que aquí nuestro superior es Jesús. Y no tengo que andar acatando órdenes de los hombres. Si un hombre me manda algo que no ha mandado Jesús, no tengo por qué obedecerlo. Por eso es que persiguieron a los apóstoles, porque estaban desobedeciendo a los líderes religiosos de su época, estaban desobedeciendo a las autoridades, a los gobernantes, y les dijeron, ya dejen de hablar en ese nombre. ¿Y qué les dijeron ellos? Juzguen si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros vamos a obedecer a Dios por encima de los hombres, y eso es un alivio tremendo. Pero si no conoces el evangelio, cualquier charlatán, cualquier indocto te va a manipular y va a hacer de ti un títere y te va a usar para sus propios fines. Pero qué bendición tener a la única cabeza de la iglesia, que es Jesús. Y si alguien me manda algo que Jesús no mandó,
yo no tengo por qué obedecerlo y puedo desobedecerlo porque por encima de él tengo a un jefe que se llama Jesús. Y si alguien me manda que yo haga algo que Jesús no me ha mandado a hacer, tampoco tengo por qué obedecerlo. Yo estaba en una iglesia grande, todavía no me había caído el 20 de muchas de estas cosas, y yo estaba como líder, como coordinador del Ministerio de Cárceles. Yo coordinaba junto con Jaime. Y de pronto hubo un cambio en el liderazgo, ¿no? Y el nuevo líder dijo, vamos a hacer cambios. Hizo una junta de todos los líderes, a la cual no fui porque yo estaba en la cárcel. Yo nunca fui a una junta de líderes. Jaime me dijo, ni vayas, yo te informo de lo que pasa. Me dijo, ¿cómo ves que ahora pues dijo que van a hacer cambios, que el líder de jóvenes se va a ir a ser líder de matrimonios, y el de matrimonios se va a ir con los varones, y el de varones se va a ir con los jóvenes, y así, que cada quien tenía que aprender a llevar el liderazgo de cada ministerio, y que yo, que era el de cárceles, pues tenía que irme, no sé, a los hospitales o irme a otro lado, pues, con los niños. Ve tú a saber dónde me querían poner. Y me dijo Jaime, pues bueno, pues yo ya me voy. Digo, ¿por qué, Jaimito? Pues porque yo no estoy de acuerdo con eso. Porque cada quien debe hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Y yo le dije, pues yo también me voy. Me dijo, pero yo no tengo dinero para apoyarte, porque yo estaba recibiendo un sueldo. Yo vivía de ese sueldo. Tenía un niño de brazos y en camino venía otro. Y me dijo Jaime, yo no te aconsejo que te vayas, tienes un niño y viene en camino otro. Le dije, ¿y de qué piensas vivir tú? Me dijo, pues de fe. Dije, tú sí puedes vivir de fe y yo no. Y se rió y me dijo, pues bueno, es decisión tuya, ¿eh? Y yo decidí salirme antes de que me impusieran, porque ya empezaron a hacer todos los acomodos. En ese tiempo estaba Silvestre allí, él estaba en lo de las calles y no sé dónde lo pusieron, igual a mí me iban a poner en las calles. Y mira, yo con gusto voy a hospitales y voy a calles y voy a orfanatorios, yo con gusto voy a donde sea, si Dios me lo pide. Pero a mí Dios ha sido bastante claro y me ha dicho cárceles. Y tengo que obedecer a Dios por encima de los hombres, porque no es lo que yo quiera, no es lo que a mí se me ocurre, es lo que Dios manda. Y para eso tengo que invertir tiempo con Dios. ¿Cómo se hace? Ya aterrizando para ya acabar, y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario a hacer. En la práctica es preguntarle a Dios, dime qué quieres que yo haga. Y bueno, algunos estamos haciendo lo que sabemos que Dios nos ha pedido, pero de vez en cuando tenemos que otra vez invertir tiempo para que Dios nos ratifique si lo que estamos haciendo es lo que quiere que sigamos haciendo. Porque a mí me gusta mucho lo que hago, pero no es lo que yo quiero hacer, sino es lo que Él me pida que yo haga. Entonces, cuando entendí esto, y le dije a Dios, ok, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Háblame. Tú tienes que pedirle a Dios que te hable, que te diga qué hacer, porque Él es el rey, Él es el que da las órdenes. La mayoría piensa que cuando le dice a Dios, háblame, Dios le va a decir, vete por todo el mundo a predicar el evangelio, pero ¿sabes? Si Dios nos puso estas prioridades, es porque este es el orden del interés de Dios, ¿sí? Él está más interesado en nosotros que en el mundo, porque para alcanzar al mundo necesitamos estar bien, y estar bien con nuestra familia y valernos por nosotros mismos y todo lo que sigue. Y lo primero que me habló Dios, me da risa, porque fue claro, porque Dios habla claro. Y miren, el 99.9% de las veces Dios habla a través de un predicador o de la Biblia
o de un programa de radio. A veces Dios habla a través hasta de una canción, pero Dios te habla de muchas formas y puede ser que con lo que te voy a decir ahorita sea Dios hablándote. Y si Dios te habla y no obedeces, no te va a hablar hasta que no obedezcas eso. Entonces, yo estuve así varios días, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz. Y otra cosa, aclaro, el 99% de las veces que Dios nos habla son cosas que ya sabemos que debemos hacer, pero que no hemos hecho, o que debemos dejar de hacer, pero que no hemos querido dejarlas. El 99% de las veces ya sabemos que eso que nos está pidiendo Dios es algo que debimos haber hecho hace tiempo o debimos haber dejado de hacer hace ya tiempo. Y lo primero que me dijo Dios fue, báñate todos los días. Yo dije, no, ese no puede ser Dios. Yo estoy esperando algo así espiritual, algo muy acá, pero yo sabía que era cierto porque yo me bañaba cada tercer día, a veces cada semana. Yo era bien perezoso, era muy mañoso. Dije, ok, y me empecé a bañar todos los días. Ya como al mes de estarme bañando, yo le dije, Señor, ya ahora sí ya me estoy bañando diario. ¿Qué más quieres que yo haga? Yo quería que Dios me dijera, vete a las naciones. Y lo segundo que me dijo es, limpia el cochinero en el que vives. Y Dios no me habló así de que vino una voz del cielo, limpia el cochinero en el que vives. Me fue a visitar mi hermana. Y estuvo allí unas horas en la casa. Y cuando se fue, antes de irse, ella me dijo así, Beto, limpia el cochinero donde vives. Y se dio la vuelta y se fue para su carro. Miren, yo supe que ese era Dios hablándome a través de ella. ¿Se acuerdan que Dios habló por medio de Caifás, el sumo sacerdote que mandó a matar a Jesús? Que dijo, conviene que un hombre muera por la nación entera y no que toda la nación perezca. Pero dice que eso lo dijo de parte de Dios. Dios habló a través de él. Dios te puede hablar. Miren, Dios me ha hablado hasta por medio de ateos. Tú sabes que es Dios que te está hablando. Cuando de pronto alguien te dice algo a ti, miren, la mayoría de veces Dios nos habla a través de la esposa, de los hijos, a veces de los vecinos o de los amigos cuando nos dicen, oye, te noto muy estresado, como que necesitas pues tomarte unos días, ya párale. ¿Sabes qué? Si de verdad estás tú aprendiendo el evangelio del reino, vas a estar atento a todo lo que escuches y vas a saber que es cierto, que es Dios que te está hablando. Arreglé el cochinero donde vivías, de veras, eso era un asco, ropa tirada, trastes sucios. Bueno, me puse a hacer aseo, yo pagaba, pero cuando no tenía dinero, pues eso estaba todo sucio y la mayoría de las veces pues no tenía, ¿verdad? Entonces me puse y le eché cloro y bueno, más o menos ya quedó ahí limpio, ya quedó limpio, ¿no? Y dije, bueno, ahora sí estoy listo para lo que me quieras hablar. Y la tercera cosa que me dijo es, ya no hagas trampa en los exámenes, ya no seas mañoso, porque yo con tal de sacar 10, compraba a los maestros, compraba su voluntad, me los ganaba, les lloraba, hacía acordeones de... Yo tenía una serie de mañas y de trampas para sacar 10. ¿Cómo me lo habló? Tampoco fue en un sueño, hijo mío, no. Yo estaba haciendo mis acordeones y mis trampas y pues me los ponía pues por acá. Bueno, yo tenía una serie de técnicas muy efectivas para sacar 10. Y estando allí, yo me di cuenta, esto está mal. Esto está mal. Soy cristiano, soy hijo de Dios. El padre de mentir es el diablo. Ya no digo mentiras, ya nadie me quiere, soy el apestado aquí de todos, pero estoy engañando a los maestros. Híjole, si me puse a sudar y dije, esto va a estar difícil.
Ay, 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 y agarré los acordeones y los dejé, ni siquiera me los llevé para allá, ya estaba yo para que los dejé y gracias a Dios, orando, salí bien y a partir de ahí dejé de hacer trampa en los exámenes y así me fue llevando Dios, me fue llevando Dios, me fue llevando Dios hasta el día de hoy. La mayoría de las veces Dios habla a través de la conciencia. Tú sabes cuándo algo está mal. ¿Cuándo hiciste algo que no es correcto? ¿Cuándo debes pedir perdón? ¿Cuándo debes reconocer tu error? Ese es el evangelio del reino. Obedecer al rey. Y cuando Dios te manda algo, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. A pesar de la gente, a pesar de ti, a pesar de todo. Tienes que obedecer a Dios porque el evangelio del reino es eso. Es una negación total de uno mismo y el camino de la cruz. Servir a los propósitos de Dios y no a los propósitos personales. Y si combinamos estas tres cosas, el evangelio del reino, las prioridades establecidas por Dios y la oración a solas, eso es la fórmula del poder espiritual en Cristo para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Amén.